Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen, estoy tratando de conectar el otro dispositivo. Ya está. Vamos a dar inicio en unos minutos. Si me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Vamos a continuar con la sesión de fisiología. La semana pasada habíamos dado inicio a la explicación de los principios de homeostasis, a los principios de relación existente con lo que vendría a ser el medio interno. Vamos a recapitular algunos de esos aspectos y continuar con lo que vendría a ser la parte de potencial de acción. Y asociado a ello luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con la parte de mato. ¿Estamos bien? La parte de mato va a quedar inconclusa por cuestiones de tiempo, pero lo que reste se va a generar una grabación, no se preocupen, en el transcurso de esta semana para que ustedes luego la puedan complementar y de esa forma ya podamos estar con los aspectos saldados en relación a los temas, así que no se preocupen. En la semana algunos de ustedes me han estado escribiendo y les he respondido. Me queda un pendiente de uno de ustedes, de una duda que me pasó, unas preguntas también se las he respondido por ahí. Siéntanse la libertad y la confianza de preguntarnos todo lo que ustedes deseen. Por ahí también pueden haber algunos pequeños incidentes respecto a horarios. Sabemos que estamos viviendo una situación muy delicada a nivel internacional en realidad. Saben ustedes que algunos de los colegas estamos en la primera línea de defensa, entonces puede haber de repente algún día algún percance, los cuales no anhelamos que pase, pero siempre con anticipación se les va a avisar para que todo pueda estar correcto, todo esté saldado y ustedes sobre todo estén a gusto, ¿no? De esta experiencia que estamos empezando a compartir en estas semanas. Así que, dicho esto, por favor, siéntanse en la confianza de seguir preguntando. Por ahí, como les mencionaba, muchos lo han estado haciendo y excelente por eso, para ayudarnos siempre. Jones, queda tu pregunta. Ese día se me hizo muy tarde, ahí la voy a ver y te voy a responder, no te preocupes. Y ahí todas las demás creo que sí se han resuelto, ¿ya? Así que vamos a dar inicio ahora sí, amigos. Ya vamos a estar ahora sí continuando. La semana pasada, en lo que vendría a ser principios o generalidades, cuando empezamos las clases, habíamos reconocido que nuestro cuerpo, ¿verdad? Todavía está cargando la pantalla, chicos, pero mientras tanto vamos hablando. Nuestro organismo lo que busca siempre es estar justamente en un estado de complemento constante para que en el proceso justamente de regulación prevalezca, ¿no? Lo que vendría a ser un estado, algunos libros lo llaman de equilibrio, ¿no? O por lo menos de estabilidad, podemos usar esa palabra, o estabilidad. En relación al mismo, reconocemos que cuando se quiebra esta estabilidad, es cuando nosotros vamos a estar frente a la enfermedad. Por eso que la fisiología es crucial para entender lo que vendría a ser la clínica. Nosotros vimos que fisiológicamente, ¿estamos bien? Y vamos a poder valorar distintos estímulos en relación a esos estímulos y vamos a poder reconocer que los procesos se iban a poner de manifiesto. Vamos a recapitular, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, la baja de la presión, ¿estamos bien? Iba a ser sensado por los varoreceptores. ¿Dónde se encuentran los varoreceptores? Por ahí recordemos siempre que ir participando para interactuar, no quedarnos por ahí dormidos. Está en el seno carotidio y en el callado de la aorta, ¿verdad? Donde ambos sensan tanto el incremento como la disminución, y el callado sobre todo se centra un poquito más en el aumento, ¿no? Pero ambos sensan este estímulo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como este va a captar el estímulo por una vía aferente, recuerden que la aferente es la que va a llegar, y va a ser su sinapsis, ¿no? En lo que nosotros conocemos como el centro vasomotor. ¿Dónde se encuentra el centro vasomotor? También lo vimos en el tronco encefálico, ¿no? A nivel del bulbo. Y ahí justamente hay un núcleo que es ¿alguien se acuerda?
¿En qué núcleo va a hacer sinapsis cuando llegue la señal? El núcleo del tracto solitario, ¿no? Ahí es donde se va a hacer sinapsis y asociado a lo que vendría a ser una inervación, ¿no? Mediada por el glosofaringio por una parte y por otra parte por el vago, vamos a poder reconocer que van a existir respuestas simpáticas y parasimpáticas. En este caso, ante la disminución, luego por una vía eferente, vamos a poder valorar que el neurotransmisor que se liberaba, ¿cuál era? La adrenalina y la noradrenalina. ¿Por qué, doctor? Porque el estímulo en este caso ha sido la baja de la presión, ya sea por un sangrado, una hemorragia, un cuadro de deshidratación, sea cual sea el cuadro, ese ha sido el estímulo y este ha sido el proceso de señalización que se está dando para que al final genere su respuesta. El ligando que se ha liberado, que es la adrenalina y la noradrenalina, llegará a su receptor, que son los receptores adrenérgicos, ¿no? Recordamos que la adrenalina y la adrenalina tienen sus receptores adrenérgicos alfa y beta, y en relación a los mismos van a poder justamente reconocer sus respuestas a nivel sistémico. Nuestra misión, y es algo que les hemos mencionado siempre, es reconocer dónde se ubican cada uno de estos receptores y cuáles van a ser las respuestas que se van a dar cuando se dé el acoplamiento de ligando-receptor. Revísenlos porque es muy importante. Y recuerden el principio de especificidad. Cuando un ligando llegue a su receptor, es a este receptor en el cual vamos a poder valorar que existe justamente esta actividad intrínseca. Entonces, uno de los errores más comunes que se pueden observar está asociado a este principio. Si ustedes no tienen claro dónde se ubican los receptores, ustedes no van a poder, primero, reconocer cuál es la respuesta mediada por el mismo, y segundo, si no tienen claro qué ligando tiene como parte algunos receptores, no los vamos a tener realmente registrados para poder hacer un análisis. Ahora, en alfa y beta, para poder valorar lo que es músculo liso vascular, ¿qué receptor adrenérgico se encuentra? Sobre todo es el alfa 1, ¿verdad? En menor cuantía es el beta 2, sobre todo es el alfa 1. No solamente alfa John, sino hay que ponerle apellido alfa 1, porque el alfa 2, por ejemplo, es inhibidor, ¿no? En este caso el alfa 1 es excitador. El alfa 1 que es metabotrópico y está acoplado a proteína GQ. Y que cuando se une ese ligando a su receptor, va a generar toda una respuesta o un proceso de señalización que al final repercutirá en un incremento de la resistencia vascular periférica, un incremento de la presión arterial. Y lo cual es correcto, ¿no? Porque hemos iniciado con la premisa de que hay una disminución o hay una baja de la misma. Y en la compensación del organismo, lo que va a buscar justamente es incrementar. ¿Estamos bien? Lo que va a buscar es incrementar. Recuerden, un estímulo, una respuesta. Y por acá no quiero dejar pasar por alto el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Alguien por el chat me puede decir qué relación existe con el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el estímulo de la presión? ¿Tiene algo que ver o son cosas totalmente aisladas, estimados amigos? ¿Qué opinan? ¿Existe alguna relación? Mientras se van animando a participar, reconocer que lo primero que acabo de explicar es un mecanismo de regulación de la presión arterial, ¿no? Que va a darse en corto plazo, ¿sí? Es inmediato, es una respuesta autonómica directa. Ahora, respecto a lo que les acabo de mostrar ahorita, ¿existe alguna relación? ¿Qué quisieran opinar? ¿Alguna idea? A ver, también mencionan por aquí, menciona Valeria que y bueno, está asociado a lo de Gracie, que es un mecanismo regulador de la presión arterial, pero a largo plazo. Se va a dar por la liberación de la renina, por las células extracelulares, y van a regular la presión arterial. ¿Está bien? Correcto. Está muy bien.
Lo que he mencionado está muy bien, ¿ya? Es un mecanismo de regulación de la presión arterial, pero a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Por dos razones. Primero, porque es sostenible en el tiempo, ¿ya? Este es inmediato, pero es una acción corta la que acabo de explicar. El otro se mantiene. Segundo, porque para que se active le demanda un poco más de tiempo, ¿no? No es inmediato como el otro. El que acabo de hablar realmente es inmediato, ¿ya? Entonces, otra cosa que también quiero que recuerden aquí, cada vez que ustedes se les pregunte en relación a lo que sería una acción inmediata en una situación de estrés o de emergencia, asocien la respuesta autonómica simpática. Este no es una excepción, más bien acá justificamos el principio que ahorita les acabo de mencionar. Ahora, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cuál es el estímulo para que se active? Se movió. Vamos a ver. ¿Cuál es el estímulo para que se active? También es la baja de la presión, pero más allá de eso, si somos mucho más específicos, es la disminución de sodio que va a ser sensada. ¿Estamos bien? La disminución de sodio que va a ser sensado. ¿Sensado por quién? Por la mácula esa, ¿sí? Las células del aparato juxtaglomerular. Entonces, esto van a sensar que hay una disminución de sodio. Y tiene lógica porque está disminuyendo la presión. Y al disminuir o sensarse esto, ¿qué va a pasar? Se va a liberar renina. ¿Estamos bien? Se va a liberar renina. ¿Estamos claros? ¿Sí? La renina. La renina es un target. La semana pasada definimos, o antepasada, definimos que era un target, ¿no? Un target es un blanco susceptible de ser modificado. Y la renina lo es. ¿Estamos bien? ¿Por qué lo es? Porque la renina es una enzima. ¿Estamos bien? Es una enzima. Esta enzima juega, y gracias a la proteína que es liberada por el hígado, que es el angiotensinógeno, se va a catalizar, se va a transformar en angiotensina 1. Ahora, la renina es un target, sí, el angiotensinógeno no, y la angiotensina 1 tampoco, esos más bien van a ser ligandos. Ahora, luego la angiotensina 2, gracias a la enzima convertidora de angiotensina a nivel de los pulmones, ¿estamos bien? Sobre todo en los pulmones, pero también, pónganlo acá, en los riñones, ¿ah? Porque también en los riñones se va a poder activar. Es una pregunta que ha venido en alguna oportunidad. La enzima convertidora de angiotensina, cuando lean, solo actúa en los pulmones, falsazo, ¿no? Porque también tiene una acción a nivel renal. Y cuando esta actúe, se va a transformar en la angiotensina 2. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué otro aquí sería un target? Lo vamos a poner de verde. La ECA. ¿Qué otro más? La renina. Los otros no, los otros son ligandos. ¿Estamos bien? Entonces regresamos. La angiotensina 2 tiene sus receptores, que son los receptores AT1, AT2, los receptores de la angiotensina 2. Y va a tener distintas respuestas en relación al lugar donde va a actuar. Por ahí, por ejemplo, Cristian Eduardo ha puesto con la arteria aferente. Pero, Cristian, ¿a qué te refieres con la arteria aferente? ¿Qué cosa? Para poder verificar tu idea y ayudarte. Creo que estás por ahí. Pero con la arteria aferente, a la arteriola aferente, ¿a qué te refieres? ¿Qué va a suceder? Pero mientras tanto, mientras vas escribiendo eso, colocar aquí que la angiotensina 2, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones que va a tener? Eso sí, tienen que saberlas. Las vamos a poner de otro color, de color verde aquí. ¿Qué funciones va a tener la angiotensina 2? Ya por ahí con Jimena se han ayudado, ¿no? La vasoconstricción. Excelente. Eso es lo que va a suceder. Va a darse fenómenos de vasoconstricción. ¿Qué más? ¿Qué otro evento se va a dar?
¿Cómo se llama el sistema? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y de los ligandos en cuestión, ¿cuál falta? La aldosterona, pues, ¿no? Entonces va a favorecer la secretar aldosterona. ¿Qué más? ¿Qué otra función va a tener? Favorece, miren y subrayenlo por favor, favorece la secreción de hormona antidiurética. Favorece. Pero si yo quisiera, se borró, qué pena. Y si yo quisiera, esta secreción de hormona antidiurética. Si yo quisiera recordar aquí cuál realmente es, aquí vamos a poner solamente ya las funciones, porque todo lo demás ya está consolidado. ¿Cuál es el estímulo? Por eso he puesto esa nube. ¿Cuál es el estímulo para que se genere la secreción de la hormona antidiurética? Porque la angiotensina 2, favorece, ¿no? Pero no es el estímulo que repercute, ¿no? ¿Ya? Es importante. Por eso ustedes tienen que reconocer aquí que el estímulo realmente aquí que prevalece es el incremento de la osmolaridad. El incremento de la osmolaridad. Entonces, si ustedes ya tienen claro lo que sería esto, no van a ustedes a dudar de que realmente la repercusión sobre el ADH no solamente depende con la angiotensina 2, pero sí ayuda. Y otro más aquí es el remodelamiento cardíaco. El remodelamiento cardíaco. Qué raro que pasó. El remodelamiento cardíaco. Por eso en un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, nosotros vamos a tener lo que vendría a ser la consideración del uso de los IECAS, ¿no? Entonces, esto así. Rápidamente, entonces aquí, la renina, el angiotensinógeno, ¿no? La angiotensina 1, ECA, angiotensina 2, y aquí están sus funciones. Y la angiotensina 2 va a llegar a sus receptores, ¿sí? AT1 y AT2. A nivel de la glándula suprarrenal, hay dos áreas, ¿no? La corteza y la médula. La corteza es la capa más externa y la médula es la interna, ¿no? Y en la corteza hay 3 capas, la glomerular, la fascicular y la reticular. Y en relación al mismo, les enseñé una mnemotecnia que son las 3 S, ¿no? La primera S es de salt, la segunda S es de sugar y la tercera S es de sex. Y en esas capas justamente se van a secretar cada uno de estos. Por ejemplo, en la capa glomerular, la palabra salt justamente hace referencia a sal. Y la sal hace referencia justamente a los mineralocorticoides. ¿Y cuál es el mineralocorticoide más importante que hay que reconocer aquí? La aldosterona. Sugar hace referencia a los glucocorticoides, al cortisol, y sex a los andrógenos. Por su parte, a nivel medular, a nivel de la médula, sabemos que médula significa interno. De la glándula suprarrenal se va a dar lo que es conocido como la síntesis de catecolaminas. En ese caso, se va a dar un proceso que se denomina metilación. ¿Estamos bien? Se va a dar la metilación. Se metila. ¿Quién se metila? La norepinefrina en epinefrina. ¿Ya? La norepinefrina en epinefrina. Hasta ahí. John, ¿a qué te refieres? No entiendo. Te refieres de la sangre, de todo esto por nivel portal, por una parte, ¿no? ¿A eso te refieres? Recién me acabo de ver tu pregunta. Sistema portal.
Ujú. Y luego recuerda que va a regresar por las cavas y todo eso, ¿no? Para lo que vendría a ser la parte de la irrigación. Muy bien. Entonces, ya con eso está respondida tu pregunta. Quiero que quede claro esto. Dos situaciones clínicas aquí. Voy a mencionarles ahorita. Hay un tumor en la médula suprarrenal, que se los mencioné la semana pasada, creo, que es el feopromocitoma. ¿Estamos bien? Que como todo tumor es hiperfuncionante. ¿Y qué es lo que va a hacer? Exacerbar la acción de la síntesis de mayor cantidad de adrenalina. ¿Cómo va a venir el paciente? Con una descarga simpática adrenérgica. Y otro que quiero que recuerden es el famoso síndrome de Cohn. ¿Alguien se acuerda qué era el síndrome de Cohn? Es el hiperaldosteronismo primario. En ese caso también existe una tumoración a nivel de la glándula, pero en lo que vendría a ser la corteza, que afecta sobre todo la capa glomerular. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como afecta esta capa, ¿sí? Se va a empezar a sintetizar mayor cantidad de aldosterona. Y de esa forma se va a dar el incremento de la presión arterial. La aldosterona, ahorita vamos a ver cómo repercute. Aquí vamos a dibujar las células de lo que vendría a ser la aldosterona. ¿Dónde va a actuar? En el túbulo colector, túbulo contorneado distal, ¿no? A ese nivel. Cuando la aldosterona se secrete, recordemos que una de sus propiedades de la aldosterona es que es liposoluble, entonces atraviesa la membrana y llega a su receptor, a los receptores de mineralocorticoides. La aldosterona atraviesa la membrana, es una pregunta tipo que tienen que saber aquí. Al atravesar la membrana, llega y activa todo un proceso de señalización que repercute en que se expresen los canales RONCA y los canales ENAC. ¿Alguien se acuerda de qué se encargaba cada uno de estos canales? Por ahí, ¿alguien se acuerda? Cuando se expresaban los canales RONCA, los canales ENAC. Los canales RONCA favorecían la secreción de potasio, ¿verdad? Y los canales de ENAC son los canales epiteliales de sodio, favorecían lo que es la reabsorción de sodio. Sodio jala sodio, que viene como sodio con cloro, ¿verdad? Y jala agua. Entonces, cuando esto se expresa, el potasio se secreta. ¿Estamos bien? Y el sodio se reabsorbe. Pero cuando eso sucede, se abren los canales de agua y reabsorbe más agua. Entonces, ¿cuál es la consecuencia aquí? Que incrementa el volumen de líquido extracelular. Y de esa forma incrementa la presión. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando se da el sistema renal angiotensina aldosterona? Que a nivel del LEC aumenta el sodio y el cloro, ¿verdad? Y a nivel del LIC, ¿qué va a pasar? Del LEC con el potasio, disculpen, ¿qué va a pasar con el potasio? Disminuye. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. El sodio y el cloro va a aumentar en el LEC y el potasio va a disminuir. ¿Se entiende, no? Porque el potasio se está secretando. Por eso, ¿cómo son los hallazgos clínicos del hiperaldosteronismo primario? ¿Alguien se acuerda ahí por el chat? ¿Cómo son los hallazgos clínicos en paciente que tiene esta patología? Si se acuerdan, es un paciente que viene por un cuadro caracterizado de hipo o hipercalemia. ¿Qué creen? Hipo o hipercalemia. De hipocalemia, ¿verdad? Va a venir un paciente con hipocalemia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el potasio va a disminuir. ¿Y va a venir con qué?
debilidad muscular, que espera, no sé qué ha pasado aquí, se ha desconfigurado. Entonces, hipocalemia, debilidad muscular, ¿qué más? Hipertensión arterial. Estas son las características clínicas de un paciente que tiene hiperaldosteronismo primario, ¿no? Hipocalemia, debilidad muscular, hipertensión arterial. ¿Cómo estará el sodio? Generalmente. ¿Y cómo estará el potasio en la orina? Estará aumentado. Eso también es un dato que vas a poder encontrar o valorar. Entonces, no es cuestión de memoria, es cuestión de acordarse, ¿no? Lo que va a pasar acá. Si esta es una célula de túbulo colector, aquí está el receptor de mineralocorticoides, pero está actuando tanto la aldosterona que entonces está secretando mucho potasio, reabsorbiendo mucho sodio. Por eso que el paciente tiene un cuadro de presión alta. Y esa es la razón por la cual también cuando nosotros reconocemos que este evento se va a dar, yo voy a querer utilizar diuréticos que puedan ser ahorradores de potasio. Lo que voy a yo reconocer aquí es que voy a dar fármacos que bloqueen a este target, ¿no? Al target que es el receptor de mineralocorticoides. Por ejemplo, este es un target. ¿Y aquí qué fármaco puede bloquear? La espironolactona. Por eso ustedes recuerdan que la espironolactona es un fármaco ahorrador de potasio, ¿no? Porque puede bloquear ese receptor y de esa forma ya no se va a expresar colostrum. ¿Estamos bien? Y ya no vas a secretar potasio. Aprovecho esta lámina también para decir que el potasio es regulado sus niveles gracias a la aldosterona en el líquido extracelular, porque permite que el potasio pueda ingresar y de esta forma se pueda secretar y en consecuencia excretar. Entonces, ayuda a mantener los valores normales en el EC. Sin embargo, si lo vemos que está exacerbado, ahí va a ser el problema. En el LIC tal cual, en el líquido intracelular, no podríamos valorarlo tal cual porque existe un quiebre, pero recuerda de que este mismo también va a empezar a ir a lo que vendría a ser a nivel tubular, ¿no? Porque este es el tubuli, ¿no? Y aquí el potasio luego se va a perder por la orina, ¿no? Ese sería el EC. De una forma u otra, el potasio, obviamente, que está ingresando, pasando el LIC, es el que luego se va a poder secretar y ustedes lo van a valorar o reconocer en lo que vendría a ser la orina, porque se va a excretar. Por eso que el potasio en la orina puede incrementar. ¿Ya? Muy bien, entonces recordemos eso. Claro que sí, puede haber alguna alteración porque el paciente va a tener una hipocalemia. Y recuerden de que el potasio siempre se asocia con el corazón. ¿Qué va a pasar? Si hay menos potasio en el líquido extracelular porque está disminuido, se rompe o se genera un quiebre en la gradiente de concentración y en la gradiente electroquímica. Entonces, ¿qué va a pasar con el potasio del LIC? Ese es un principio muy importante que ahorita vamos a ver. Para buscar la compensación, el potasio del LIC va a empezar a querer salir, ¿sí? Y al querer salir, ¿qué es lo que va a generar? Que las células se tornen mucho más negativa. Entonces, esto no es dable, esto no es correcto, no le conviene. Y por ende, se puede crear un problema asociado al ritmo. Es igual, el potasio, ¿qué pasa si incrementa en el eco? Los valores normales del potasio sabemos que es de 3.5 hasta 4.8 o 5 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si aumenta también? El potasio no debería estar aumentado en el eco. Y si esto se da, ¿qué va a suceder? ¿Alguien sabe qué va a suceder? Va a empezar a ingresar, porque hay mayor cantidad de cationes en el líquido extracelular. Y va a empezar a ingresar. Y esto tampoco no es correcto, no debería de darse. Y cuando ingrese se va a dar un fenómeno que se llama fenómeno de pseudodespolarización.
tanto el incremento como la disminución van a traducirse como arritmias, claro, porque va a existir problemas asociados al arritmia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es lo que tiene que ser, porque va a existir un problema asociado al cronotropismo. Al cronotropismo. Muy bien. Dicho esto, no sé si alguien tiene ahí alguna duda para poder seguir avanzando ahora sí con lo que vendría a ser la parte de potencial de membrana. Excelente, igual lo vamos a recapitular ahorita cuando estemos hablando